que yo soy, a mí me cae toda la demanda, señor. Yo no sé por qué ustedes no lo demandan. Porque usted dice más que yo y a usted no lo demandan. ¿Qué es lo que usted tiene que yo no tengo? Vamos a ver. Dígame. Las Fuerzas Armadas son cómplices de este asunto. Las Fuerzas Armadas Dominicanas son cómplices del tráfico de haitianos que los militares, los generales en el gobierno de Luis Abinader, de Danilo Medina, se han hecho millonarios con el tráfico de haitianos, general. No me venga a decir usted que las Fuerzas Armadas están atadas. Son cómplices. Porque únicamente saliendo ustedes a votar y para combatir el gran caudal de recursos que tienen todos estos capos que van a exhibir en estas elecciones para quedarse ahí de como sea. Nada más así podemos cambiar este sistema. Hay que cambiar este sistema. Están destruyendo lo poquito que queda en este país. Los guardias van a pasar a la historia en el primer titular, porque aquí guardia era Camaño, que se empantalonó y dijo, no, esto hay que arreglarlo. Ese es un guardia que tiene todo mi respeto, aunque no esté en el planeta. Yo creo que los guardias que usted dice, que usted está defendiendo ahí, por razón, porque usted es guardia, esos guardias tienen un alto volumen de responsabilidad por la destrucción de mi país. Y yo creo que le cabe que la historia lo marchite, que la historia lo entierre. La Central de Inteligencia, CIA, está ganando la pelea ahora. Porque ahora no es la DEA, ni el FBI, ni Seguridad Nacional que está manejando la política latinoamericana, manejando la política del continente. Quien está encima de ese tren es la Central de Inteligencia, CIA. Ejemplo es la embajadora Lía Campos que han traído aquí. Ahora, el poder que tiene la mafia del combustible aquí en este país es tan terrible, es tan grande, señores, que veo que Rafael Ventura hace una denuncia que conecta directamente a las bandas haitianas con Gilbert Vigio. Inmediatamente es arrestado. Y ahí está, con una medida de coerción. Y ahí se estaban pidiendo 18 meses para él. Lo que dice el general tiene mucho sentido. Porque Barbecue es una pieza importante para el negocio de las armas, de las drogas y del negocio que tiene las Fuerzas Armadas en la frontera. Barbecue es una pieza importantísima. Crear el problema que está creado ya para después los gringos venir a solucionarlo. Yo creo que la posición que está tomando el general, con la información que está manejando el general, secundo totalmente. Esta vez no voy en contra de su posición, porque sí creo que la CIA está haciendo verdaderamente la operación que es acostumbrada por Estados Unidos de crear el problema para después resolverlo. ¿Pero qué hizo Barbecue en esta ocasión que finalmente la CIA se decide a ir por él? Bueno, ustedes están diciendo que la CIA y nuestro colega y amigo Ángel Mentini mete a la Fuerza Armada en esto. Yo no meto a la Fuerza Armada en esto. Al contrario. La Fuerza Armada está atada a muchas cosas que han pasado en este país referente a los haitianos. Inclusive, vamos a dar el dato, que siempre lo doy. ¿Quién permitió, quién abrió la frontera? Porque tenemos a una embajadora, Lía Campos, que con mucho valor se ha parado y ha dicho quién abrió la frontera y por qué abrieron la frontera en el gobierno de Biden. Eso no ocurría con el gobierno de Trump, con todas las cosas que está pasando hoy en el mundo, los errores que se han cometido, que son obvios, pero también hay que decir, en nuestro país, nadie, absolutamente ningún embajador de este país ha hecho lo que esa mujer ha hecho. Sí, pero espérate. Pararse. Okay, termina. Pararse de la forma que lo hizo y decir todo lo que pasaba en la frontera de nuestro país y que estaban los campos de refugiados listos en el gobierno de Biden, listos para... Y lógicamente Luis Abinader, el presidente neófito que nosotros tenemos, con muchos errores, con mucha carencia de conocimiento histórico de qué es la diferencia entre Haití y la República Dominicana. Él no conoce ni siquiera la frontera.
Me recuerdo yo cuando hicieron el famoso desvío de Río Masacre, que él permitió que los haitianos hicieran eso. O sea, fueron tantas cosas, son tantas cosas que este hombre ha permitido en nuestro país, que necesariamente usted no tiene que pararse, porque ¿qué es lo que hay detrás? Eso era gratis. General, Eso era gratis, que los empresarios haitianos hicieran todo lo que han hecho en este país. 40 individuos acusados por Canadá. Y dicho sea de paso, también por Estados Unidos. Y entonces nosotros traemos y le damos de todo a esos empresarios no haitianos. Algunos son con doble nacionalidad, son americanos, son estos. Y entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Y hoy en día, ¿quién resguardaba a dominicanos en Haití? El combustible. Dígalo. ¿Era Jimmy Chaucer? sí, pero hay una cosa Dígame. que yo no puedo aceptar aquí, Dígame. que usted ha dicho. Usted ha dicho que las Fuerzas Armadas Dominicanas están atadas. Eso no es así, general. Las Fuerzas Armadas son cómplices de este asunto. Las Fuerzas Armadas Dominicanas son cómplices del tráfico de haitianos, que los militares, los generales en el gobierno de Luis Abinader, de Danilo Medina, se han hecho millonarios con el tráfico de haitianos, general. No me venga a decir usted que las Fuerzas Armadas están atadas. Son cómplices.